Hola chicos, estoy grabando este video para explicar el trabajo de hoy y repasar la información. Entonces ya hemos repasado el calendario. El día de hoy vamos a escribir el párrafo de conclusión, que es el último párrafo de nuestro ensayo. El segundo día de esta semana vamos a tomar los diferentes párrafos que hemos escrito, organizarlos en la forma en que los quieres, agregar las transiciones, revisar tu escritura. El mañana o el miércoles vas a poder entregar tu ensayo si crees que ya estás listo o lista. Si no, también tendrás el día del jueves y el viernes para revisarlo, pero el ensayo se tiene que entregar para el jueves, periodos 1-3, o el viernes 2-4-6. Entonces, si entregas tu ensayo el primer día, el jueves o el viernes vas a comenzar la introducción del libro que vamos a leer cuando regresemos del break de febrero. Y les recuerdo que la tarea de la clase de hoy es terminar el párrafo de conclusión, que es el que voy a repasar con ustedes ahorita. Entonces, en Google Classroom ustedes tienen esta hoja que dice conclusión. Aquí tienes Word Reference si necesitas usarlo, el diccionario de sinónimos si quieres variar tu vocabulario. Entonces, en la conclusión, que es tu último párrafo, lo que vas a hacer es proponer una solución al problema del narcotráfico que hemos estado explorando juntos todo el año. Entonces, propose a solution, algo que se puede hacer para mejorar las cosas. No resolver el problema, obviamente, porque es algo grandísimo que creo que requiere múltiples soluciones, pero lo que tú vas a hacer en tu párrafo es hablar sobre una cosa que podríamos hacer para mejorar un aspecto de esto. Entonces, si recuerdan, ustedes el semestre pasado usamos esta imagen para hablar sobre las raíces, las cosas que están debajo de la superficie que ayudan a que el narcotráfico siga creciendo y creciendo arriba. Algunas de esas cosas son la pobreza, la adicción, las armas, el consumo de drogas, la corrupción y la impunidad. Voy a agregar aquí cuando un crimen no se castiga. Esa es la definición de impunidad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es poner algunas ideas de algunas cosas que podríamos hacer para mejorar las cosas que están del lado izquierdo aquí. Entonces yo voy a empezar con algunas ideas. Ustedes vayan anotando estas ideas también y también agregando sus propias ideas que ustedes tengan, porque yo voy a empezar la lista, pero creo que pueden agregar cosas diferentes. Entonces, para la pobreza. Sabemos que la pobreza es un problema muy grande en los países latinos y es la razón por la cual personas como el Chapo Guzmán y Pablo Escobar empezaron a involucrarse en esto. Entonces, para la pobreza, lo primero que voy a poner es más oportunidades de trabajo o empleo. También voy a poner acceso a la educación. ¿Cómo se escribe acceso? Okay. Acceso a la educación, porque creo que si los países latinos tuvieran mejores programas de educación o los jóvenes latinos en lugares como México, Colombia, Centroamérica tuvieran acceso a programas de educación que son de calidad, entonces eso llevaría a mejores oportunidades para estos jóvenes cuando crezcan. Entonces estas son dos posibles cosas que puedes decir si quieres hablar sobre la pobreza en tu conclusión. Para la adicción voy a poner tratamiento para los adictos y también voy a poner
acceso a tratamiento. Porque sí hay tratamiento, pero muchas veces es bastante caro. Entonces, las personas que tienen acceso a este tratamiento suelen ser personas que tienen recursos o vienen de familias que son más privilegiadas o tienen recursos. Para las armas, si recuerdan, hablamos de que todas las armas que los carteles usan vienen de Estados Unidos y se hacen y se venden aquí. Entonces, para esto voy a poner control de armas. Consumo de drogas en Estados Unidos. Creo que esta es igual a adicción. Adicción o personas que solo consumen pero no son adictos. Para esta tal vez voy a poner campañas de educación. Sobre las drogas. Sí, porque la diferencia entre este y este es un adicto es alguien que está adicto, no para de consumir las drogas. Este sería más consumiendo drogas casualmente, no eres adicto, pero todavía las estás comprando de vez en cuando. Entonces, tal vez si diseñáramos campañas de educación sobre las drogas, las personas aprenderían más sobre los peligros y no las consumieran de vez en cuando. Es solo una idea. Ustedes pueden agregar sus propias ideas aquí. Para la corrupción, recuerden, la corrupción es cuando los miembros del gobierno o la policía trabajan con los criminales para permitirles hacer su trabajo, a veces libremente y a veces en cambio de favores. Entonces, para esto, a ver, voy a usar Word Reference aquí para traducir, no sé cómo se dice, accountability. Accountability, like to hold someone accountable when they do something. A ver, responsibility for outcome, dice responsabilidad o rendición de cuentas. Entonces voy a poner aquí responsabilidad y castigo para policías y gobernantes corruptos. Creo que se deben corruptos. Primero, los que son corruptos tienen que tomar responsabilidad por sus acciones y se debería de tomar alguna acción o algún castigo en contra de las personas que están colaborando con los criminales. De nuevo, esa es solo una idea mía. Ustedes pueden agregar sus propias ideas o poner algo diferente. Y luego por fin tenemos la impunidad, que es cuando un crimen no se castiga. So, para esta voy a poner, bueno, obviamente se deben de empezar a castigar los crímenes, pero para que eso ocurra, creo que necesitamos que improve el sistema judicial en Latinoamérica. Y agregar más jueces, porque una de las razones por la cual los crímenes en lugares como México nunca se investigan es porque hay tantos casos y no hay suficientes jueces que puedan trabajar en ellos. Entonces aquí tú tienes un comienzo. Lo que ahora tú vas a hacer es pensar un poquito de estas cosas aquí. ¿Cuál es la que quieres hablar en tu conclusión? Tienes que escoger solo una. La que escojas la vas a resaltar. Entonces yo voy a resaltar esta porque a mí me parece la más importante. Las armas. Tú debes resaltar la que tú elijas de esta lista.
Ahora vamos a ver las diferentes partes del párrafo. Les muestro un ejemplo y luego pueden comenzar su escritura. Entonces, tu párrafo lo vas a escribir en este espacio aquí. Ya tienes tus diferentes, son 4 partes de tu conclusión en un color diferente y cada una de estas partes está explicada aquí. Entonces, el primero es amarillo, es donde vas a identificar el factor que ayuda a mantener el narcotráfico y explicar cómo ayuda. Entonces yo escogí armas. Voy a explicar cómo las armas ayudan a mantener el narcotráfico. Y aquí tengo mi oración en amarillo. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto en este párrafo de ejemplo aquí. Voy a hacer esto más grande. Ok, so esta sección en amarillo dice algo que ayuda a fomentar el narcotráfico es la venta de armas. Esto ayuda a mantener el narcotráfico porque es una de las herramientas más poderosas que los carteles tienen para mantener su poder. Usan las armas para intimidar a los ciudadanos, pelear con sus rivales y con las autoridades con tal de seguir haciendo su trabajo. Sabemos que 90% de las armas que los mexicanos usan fueron obtenidas en Estados Unidos. So, ahí está la parte amarilla donde expliqué qué es la cosa, las armas, y también expliqué cómo las armas ayudan a los carteles. La siguiente sección es anaranjada y aquí es donde vas a decir qué podemos hacer para ayudar a reducir eso. Entonces vamos a ver cómo esta persona hizo esto en anaranjado. Para reducir el narcotráfico, los gobiernos deben disminuir o limitar la venta de armas con otros países. Los gobiernos deberían considerar que la vida de los ciudadanos es importante. Algo que tendría mejores resultados sería que pusieran un número limitado de exportaciones de armas a otros países. Entonces, eso es la solución que la persona está proponiendo. Para reducir las armas deberíamos limitar el número de armas que se exportan. Luego, en verde, vas a explicar cómo tu solución ayudaría a reducir el narcotráfico. Vamos a ver cómo hicieron eso. Esto ayudaría a que el narcotráfico disminuya porque los narcotraficantes no tuvieran muchas armas que los gobiernos exportan a otro país y tendrá resultados positivos porque los narcotraficantes estarían menos armados y les sería más fácil al gobierno disminuir el negocio del narcotráfico y capturar a los narcotraficantes porque los narcos serían más débiles sin armas y también ayudaría a los ciudadanos porque estarían más seguros. Entonces aquí explicaron cómo la solución ayudaría a mejorar las cosas. Y la última sección en azul es donde tú dices ¿qué pasaría si no hacemos nada diferente o si seguimos intentando las mismas cosas? Entonces esta persona dijo, si los gobiernos siguen haciendo lo mismo, como lo de vender armas, los narcotraficantes serán mucho más poderosos que el gobierno y muchas personas serán afectadas. Morirán o el negocio del narcotráfico incrementará. Debe decir incrementará. Entonces este es el ejemplo, no está perfecto, pero está decente y aquí es donde ustedes van a explicar su propia, donde ustedes van a escribir su propia conclusión. De nuevo, aquí tienen frases para empezar sus secciones. Si no sabes cómo empezar, puedes usar esta. Y lo primero que debes hacer es escoger de esta lista las cosas la cosa de la cual tú quieres hablar en tu conclusión. Pueden empezar su trabajo.